La razón por la que por 50 años estuvieron allí, prácticamente como amos y señores, es porque, como toda religión, los musulmanes también están divididos. Por ejemplo, al presente no es lo mismo la experiencia cúltica musulmana turca que la experiencia cúltica musulmana siria o de Irán. No es lo mismo un musulmán tradicional, como los que alegan estar acá en Estados Unidos y en Puerto Rico, que un musulmán de la yihad o un musulmán de los ayatolás, ¿no? O sea, son cosas distintas. De hecho, los musulmanes dicen que los peores musulmanes, los liberales, son los turcos hoy en día. Sí, los turcos no tienen ningún... Ellos dicen sí, son musulmanes y celebran su experiencia religiosa musulmana, pero no tienen un apasionamiento por la cosa esta del fanatismo religioso. Lo mismo pasa con los Emiratos Árabes. O sea, esos tipos están por hacer chavos. Sí, Arabia Saudita, por ejemplo, no. Ahora, los primeros dos reyes de Jerusalén, los primeros dos reyes latinos, ¿no?, que estuvieron en esos 50 años, uno se llamaba Balduino I, que fue hermano de Godofredo. Godofredo nunca aceptó ser rey. Él se llamaba como el protector, el cuidador del Santo Sepulcro, pero eso de que lo nombraran rey, él nunca quiso serlo. Pero cuando vino su hermano, que se llamaba Balduino I, él sí aceptó el título de rey. Así es que dentro de la historia de Jerusalén hubo un rey que era latino llamado Balduino, y después de Balduino vino otro segundo rey que entonces tomó el nombre del primero y se llamaba Balduino II. Y desde luego esta gente se mantuvo dentro de su reinado, manteniendo su fuerza militar. Inclusive lograron hasta extenderse un poco en el Mediterráneo y lograron extenderse un poquito en las fronteras del Jordán, con esa parte de Siria. Por ahí ellos lograron tener un poquito de control. Ahora, hubo un momento donde la ciudad de Edesa fue tomada en el año 1144 por un sultán llamado Alepo. Cuando se tomó la ciudad de Edesa por mano de los turcos, esa fue precisamente la chispa que provocó la Segunda Cruzada, 50 años después. El gran motivador, es interesante que estas cruzadas, a pesar de que las nombraba el Papa, pero como el Papa no podía dirigirlas directamente, lo que él hacía era que nombraba a un predicador para que las dirigiera. Por lo general se escogían predicadores carismáticos, con poder de convencimiento, gente sencilla que se hubiera levantado de entre los pobres, porque obviamente había que llevar muchos pobres carismático a la desde el guerra. punto de vista de los dones del espíritu, carismático desde el punto de vista de carácter. No, de carácter simpático y personas, bueno, hasta cierto punto fanáticos religiosos, no tanto carismáticos, sino gente con un fanatismo religioso que literalizaban las escrituras precisamente para motivar a la gente hacia la guerra. Este motivador, que fue nombrado por el Papa, se llamó Bernardo de Claraval. Juntamente con Bernardo surgió otro predicador que se llamaba el fraile Rodolfo. Este fraile Rodolfo era bastante parecido a Pedro el Ermitaño.
él proclamaba la batalla del tiempo final, aduciendo que de camino había que destruir no solamente a los musulmanes, sino también a los judíos, por ser pueblo rechazado. Entonces, empezó a señalar que los musulmanes y los judíos eran el anticristo. Y desde luego tenía un poder de convencimiento, Rodolfo también, increíble. Y era muy convincente, demasiado convincente. Pero desde luego, entre Rodolfo y Bernardo se crearon dos separaciones en esa segunda cruzada. Y es que Bernardo, por su parte, entendía que no se podía alterar mediante la predicación la disciplina eclesiástica, porque Rodolfo no se encomendaba a nadie. Rodolfo entendía como consigna que había que ir a la cruzada, lo mandara el Papa o no mandara el Papa. Por el otro lado, Bernardo decía, no, esto tiene que ser dirigido por la Iglesia, tiene que ser dirigido por el Papa. Y yo no estoy de acuerdo con Rodolfo, porque Rodolfo es un individuo intemperante, un individuo que no tiene control de sus emociones. Por lo tanto, yo prefiero hacer mi cruzada dejándome guiar y dejándome regir por el papado. Ahora, entre las otras cosas que argumentaba Bernardo, decía, no hay por qué odiar a los judíos. A fin de cuentas, nosotros no tenemos que ir a pelear a Jerusalén contra los judíos. Nosotros lo que tenemos que hacer es ir a Jerusalén, ya necesariamente a poseer la tierra que es de los cristianos. Otra de los planteamientos era que Bernardo decía que Rodolfo, todos sus argumentos teológicos eran equivocados y que rompía la disciplina de la Iglesia y rompía la disciplina de la sociedad. Así que con dos posiciones diametralmente opuestas comienza la segunda cruzada. Por un lado, Rodolfo con un mensaje violento, agresivo, escatológico, y por el otro lado Bernardo con un mensaje más mesurado, con más adherido a la fe, a la Iglesia, con una posición menos violenta contra los judíos. Desde luego, Rodolfo se fue hacia los pobres. Bernardo, por su parte, entonces se dedica a predicarle a los nobles y a los poderosos y a convencerlos a ellos. Finalmente, Bernardo se fue a reclutar caballeros para el rey de Francia. El rey de Francia quería, en alguna medida, cumplir el voto de su hermano Felipe. El rey de Francia se llamaba Luis VII y su hermano siempre quiso hacer la cruzada, pero no pudo, murió antes. Entonces, desde luego, cuando Bernardo va, lo convence y dice, pues en honor de mi hermano, yo voy a hacer esta cruzada. Así es que Bernardo logra reclutar al rey de Francia para ello y viaja a Alemania. Y en Alemania persuadió al emperador Conrado III para que también se uniera a la empresa. O sea que el éxito de Bernardo para la segunda cruzada fue mayor que el de Rodolfo, porque él logró entonces que dos países, Alemania y Francia, se unieran para enviar soldados a la cruzada. Así que se estima que en esa gestión de Alemania y de Francia, Bernardo logró conseguir 200.000 soldados. Pero eran más, porque dentro de esos 200.000 soldados